Muy bien, pues ya estamos grabando. Pues primero de todo, bienvenidos a los colegas una vez más por asistir al ciclo de seminarios de sistemas complejos. En esta ocasión tenemos el grandísimo placer de tener entre nosotros a nuestro colega Pablo Padilla. Claramente todo el mundo conoce a Pablo y el trabajo de investigación tan extraordinario que hace, pero como siempre voy a dedicar un par de minutos para hablar un poquito de él. Pablo nació en la Ciudad de México en el 64, estudió física y matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM y aparte también se dedica a la música y de hecho recibió la medalla Gabino Barrera bueno, en la Facultad de Ciencias y así, y aparte tocaba el piano en el Conservatorio Nacional de Música. Posteriormente obtuvo la maestría y el doctorado en Ciencias Matemáticas en el Instituto Curran de la Universidad de Nueva York. En esa misma ciudad obtuvo el diploma en piano de la Escuela de Música de Mans, en donde también realizó estudios de clavecín, composición e improvisación. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto Politécnico Federal Suizo de Zúrich y también en esa ciudad continuó con los estudios de clavecín en la Escuela Superior de Música. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Oxford en el grupo de biomatemáticas, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y en la Universidad de Cambridge en el Colegio Fitzwilliam. Aparte, también en Oxford realizó estudios de composición y órgano, así como clavicordio con el maestro Knights. Y en México ha realizado diversos estudios de perfeccionamiento de música, clavecín, órgano, teoría, composición musical, improvisación, dirección coral. Ha sido también profesor invitado o impartido conferencias en diversas instituciones de México y en el extranjero, como la Universidad de Cambridge, la Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Granada, Instituto de Estudios Superiores de Corea, Universidad de Harvard, Escuela Superior de Ingenieros de Túnez, Universidad de París, Universidad de Toma, Universidad de Santiago, Instituto Superior Técnico de Lisboa, Universidad Keio en Japón, perdón, etcétera, etcétera. Y actualmente, como sabéis, es investigador, si no me recuerdo, es profesor titular C o investigador titular C en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas, el IMAS, de la UNAM, y es profesor de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Música, ambas de la UNAM. Y aparte, de hecho, ahora actualmente hace poquito está como profesor visitante, no sé por cuánto tiempo, en la Universidad de Cambridge. Pablo, te agradecemos muchísimo haber aceptado darnos una charla. Estamos, y yo en particular estoy muy entusiasmado en que nos vais a dar una charla y Pablo hoy nos va a hablar, como podéis ver, sobre Brain Activity as an Optimal Information Process. Pablo, muchas gracias y te paso la palabra. Ya, Isaac, no, al contrario, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todo el mundo por estar aquí. Lo primero que tengo que preguntar es si se sigue escuchando bien, espero que sí. Si hay alguna falla, por favor me dicen. Se escucha Y bien. la otra es, si como habíamos acordado antes, poco antes de empezar la conferencia, podemos seguir hablando en español. Sí, por lo que veo en la lista de participantes, podemos hacer la charla en español. Adelante. Gracias. Entonces, pues comienzo sin mayores preámbulos. Lo que me gustaría en esta charla es presentar trabajo más o menos reciente que tiene que ver con la manera en la que el cerebro procesa información y si se puede visualizar este procesamiento de información como un proceso de transporte óptimo. ¿Como proceso de transporte óptimo de qué? Pues de entropía informacional. Entonces, en algún momento me gustaría eh, referirme a ese proceso, pero me gustaría también comentar de trabajo que hemos hecho y que se relaciona y que de alguna manera nos hace pensar en el cerebro como un sistema de procesamiento de información. ¿Ya? Es mira, ¿qué es eso? Otra cosa. Eh, a mí me gustaría empezar, o me gusta empezar las pláticas con citas. Esta es un proverbio africano que dice, el que pregunta no se pierde, digamos, por ponerlo en términos coloquiales. The one who asks questions does not lose his way. Y, y lo menciono por lo siguiente, lo menciono por el hecho de que me gustaría hacer énfasis más en las preguntas que en las respuestas. Creo que en el caso de las neurociencias es muy claro que
Tenemos muchas más preguntas que respuestas, pero lo interesante de esta época es que nos ha tocado desde la perspectiva metodológica una época en la que es posible formular las preguntas que antes eran preguntas de carácter muy abstracto o medio indeterminado en forma precisa y cuantitativa y metodológicamente medible. Y mediante la realización de modelos matemáticos es posible entender algunos de los mecanismos subyacentes en algunos de los procesos cognitivos o de dinámica cerebral. A esto me refiero con la cita que se le atribuye a Mark Twain, pero la gente dice que tampoco es de Mark Twain. Hay gente que se le atribuye a Disraeli, un primer ministro inglés. Disraeli explícitamente dice que él no lo dijo, entonces nadie se quiere hacer responsable de esta cita, pero la cita es, hay, por así decirlo, mentiritas, mentirotas. Y yo digo que ahora también hay simulaciones y modelos matemáticos. Un poco, hablando en serio, digamos, me gustaría convencerlos que, aunque quizá dada la composición de la audiencia, no deba de insistir demasiado en tratar de convencerlos si ya están convencidos de que los modelos matemáticos realmente pueden ser útiles para entender y para predecir y para estudiar sistemas como lo es el cerebro. Entonces, como decía, voy a empezar más por enfatizar las preguntas y mostrar algunos resultados que tenemos en cada una de ellas y más bien describir desde una perspectiva no técnica lo que hemos estado haciendo en los últimos años. Hay, como decía Poincaré, que la mitad del problema está resuelto si uno plantea la pregunta de forma adecuada. Esperemos que de alguna forma estemos planteando las preguntas de manera adecuada. Entonces me gustaría, como les decía, primero mencionar unas preguntas de carácter general que quizás sean demasiado generales y después me gustaría aterrizarlas en lo que se han convertido algunos proyectos de investigación y mostrarles los resultados de esos proyectos. La primera tiene que ver con cómo integra el cerebro funciones para realizar actividades diferentes. Y lo que me refiero es a que nosotros somos capaces de usar y de hacer una multitud de actividades al mismo tiempo, o de cambiar de una actividad rápidamente a otra, como contestar el celular y abrir la puerta, o contestar el celular y manejar el coche, cosa que en principio no debería de hacerse, pero la evidencia muestra que la mayor parte de la gente es capaz de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, un poco la idea es tratar de entender cómo es que el cerebro puede coordinar diferentes actividades, que es a lo que se refiere la primera pregunta. La segunda tiene que ver con procesos cognitivos entendidos desde la perspectiva de un flujo de información en el cerebro. Es decir, si vemos al cerebro como una caja negra, ¿cómo podemos entender algunos de los procesos desde una perspectiva estrictamente informacional? En particular, y ese es algo de lo que les comentaba, hemos estado haciendo recientemente, nos gustaría entender en qué medida el proceso de transporte de información es un proceso de transporte óptimo. Hay algunas otras preguntas que me gustaría mencionar y que dependiendo del tiempo llegaré o no llegaré a presentar o a comentar. Una en particular que me parece muy relevante es cómo olvidamos. Curiosamente, y hablando con varios psicólogos y neurocientíficos, el tema de cómo olvidamos es un tema poco entendido y está todavía muy debatido, incluso la medida en la que olvidamos y los mecanismos en los que se basa nuestro olvido. Tengo que mencionar que esto surgió de alguna forma por un hecho que toda la gente que estudia música conoce, pero a lo mejor es el mismo fenómeno
que sucede cuando uno anda en bicicleta, o como algunos otros procesos. A lo que me refiero es a que puede uno, estudiando música, estudiar una pieza mucho tiempo y llevarla a un dominio más técnicamente más acabado, o con la bicicleta que uno, una vez que uno aprende a andar en bicicleta, eh, puede pasar mucho tiempo sin que uno ande en bicicleta, como puede pasar mucho tiempo sin que uno toque la pieza que aprendió bien. Pueden pasar incluso años y de todas formas se queda una estructura, un recuerdo que se basa en conexiones presentes, aun cuando no se haya practicado, no se haya andado en bicicleta recientemente. Y, y entonces el recordar la pieza o recordar cómo andar en bicicleta toma mucho menos tiempo que el que llevó a aprenderlas inicialmente. Nos gustaría pues proponer una hipótesis que es lo que llamaría, hay una hipótesis muy conocida de la que hablaré en su momento, pero que seguramente es familiar para muchos de ustedes, que es la hipótesis hebbiana de aprendizaje, de refuerzo, de aprendizaje reforzado, reforzamiento del aprendizaje, que es de hecho una de las características importantes en las que se basan también las redes neuronales artificiales, el paradigma del aprendizaje hebbiano. Nosotros postulamos que de alguna manera es natural y consistente proponer un mecanismo similar de olvido, pero ya hablaré de esto en su momento. Después me gustaría hablar sobre el trabajo que hemos hecho sobre la interacción de drogas y música, y cómo es que en principio el efecto de la música puede utilizarse de manera muy objetiva como en principio como terapia en algunas adicciones. Y finalmente, de esto sí no estoy para nada seguro que me voy a dar tiempo de hablar, pero me gustaría hablar de cómo reconocemos estilos musicales, que podría parecer una pregunta no tan relacionada con el resto de las otras preguntas a las que me he referido, pero en el fondo tiene que ver con cómo procesamos información y cómo somos capaces de clasificar. Y entonces, en ese sentido, sí está de alguna forma relacionada con los problemas anteriores. Esas fueron las preguntas generales que, como mencionaba en un principio, son quizá demasiado generales. Me gustaría proponer un marco metodológico para responder a cada una de estas preguntas. La primera pregunta, de cómo se integran actividades diversas en el cerebro, proponemos un modelo específico de teoría de gráficas basados en datos de resonancia magnética funcional, y utilizamos herramientas de detección de comunidades en redes para tratar de entender algunas de estas preguntas. Voy a ser más específico cuando aborde el detalle técnico, pero a grandes rasgos la idea es visualizar, utilizando teoría de redes, los patrones de actividad en la conectividad cerebral y cómo las diferentes escalas pueden ayudarnos a tratar de entender cómo integramos diferentes clases de actividades, que es, a fin de cuentas, la pregunta original que se planteaba. A la segunda pregunta, que tenía que ver con el hecho de tratar de entender al cerebro como un sistema que procesa información, hay dos trabajos que hemos realizado. Uno es un trabajo más experimental, también basado en datos de resonancia magnética funcional, en el que medimos entropías de cerebros de niños y de cerebros de adolescentes, y tratamos de interpretar los resultados en términos también de funcionalidad y en términos de comportamiento.
Pero en este apartado es que me gustaría platicarles un poquito más de cómo podemos ver o cómo proponemos que se puede ver al cerebro como un sistema que procesa y que transporta información de manera óptima. Para la tercera pregunta, que tenía que ver con cómo olvidamos, me gustaría, aunque fuera de manera muy, muy breve, sugerir un enfoque metodológico que estamos siguiendo para tratar de entender cómo, eh, cómo olvidamos y cómo es que hay cosas que se olvidan más fácilmente y otras que se olvidan menos fácilmente. En la cuarta pregunta, que tenía que ver con cómo interactúan las drogas y la música, me gustaría también presentarles algunos resultados experimentales y algunas propuestas de modelación. En esto no voy a ser muy técnico, pero yo sé que hay gente en la audiencia que es experta en mecánica estadística y ecuaciones de tipo Fokker-Tank. Entonces la idea es formular un marco teórico que pudiera ser consistente con estas herramientas para tratar de entender la dinámica del transporte de información en un contexto muy específico, que es el contexto de abuso de drogas e inhalables en particular, y su interacción y su relación con el entrenamiento musical. Y finalmente, dependiendo del tiempo, me gustaría mostrar algunas ideas metodológicas muy simples, porque la verdad es que no hay una propuesta que sea metodológicamente novedosa. Utilizamos herramientas muy, muy básicas como análisis de componentes principales y algunas otras herramientas estadísticas muy, 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 muy básicas para tratar de entender el estilo musical y la evolución del estilo musical. En este sentido, me gustaría decir algunas palabras al respecto, aunque no llegue de todas formas a hablar en detalle de este punto. Lo que me refiero es a lo siguiente. Cuando imaginamos que una persona está realizando una actividad artística, por ejemplo, componer música, y que es una gente entrenada y que tiene ya una práctica de tiempo, consciente o inconscientemente, empieza a hacer ciertas elecciones en la creación de su lenguaje personal, y la regularidad estadística o las regularidades estadísticas que presentan las elecciones o las decisiones que toma este compositor es lo que operacionalmente nosotros consideramos como estilo. En otras palabras, es un poco triste reducir la actividad artística a regularidades estadísticas, pero al menos para entender algunos procesos no deja de ser posible y cierto. O sea, visualizamos el estilo de un compositor como las regularidades estadísticas o los patrones que podemos identificar de las elecciones o decisiones composicionales que hace consciente o inconscientemente. Y aplicamos esta definición, que es una definición de carácter operacional, digamos, a varios estudios de caso en el ámbito musicológico. Refiriéndome ya específicamente y en detalle a la primera pregunta de cómo integramos información para realizar tareas complejas, es que me refiero al título de esta sección como detección de módulos en redes cerebrales durante el desarrollo utilizando resonancia magnética en estados de reposo. Ahorita voy a explicar un poquito más qué es lo que quiero decir con eso, pero me gustaría mencionar que es trabajo realizado con la doctora Nadia González del Hospital Infantil de México Federico Gómez, y que constituyó la tesis de maestría de Rodrigo Pineda en la UNAM, la tesis de maestría en matemáticas.
Como una imagen dice más que 1000 palabras, permítanme resumir el proceso completo de la siguiente manera. El proceso comienza con la recolección o recabación de datos de un individuo que está dentro de un resonador. Entonces ese es el primer paso. Como les mencionaba, trabajamos con niños y con adolescentes. Lo que va a proporcionarnos la resonancia magnética funcional es información sobre la actividad de diferentes regiones del cerebro. O sea, se parcela el cerebro, que es la parte 3 de este diagrama. Si ven un cerebro coloreado, corresponde a la identificación de diferentes partes del cerebro. Y entonces lo que nos va a proporcionar a grandes rasgos una resonancia magnética funcional son series de tiempos sobre la actividad de cada una de estas regiones. En otras palabras, podemos visualizar de manera muy esquemática lo que estamos haciendo en el apartado 4 de la transparencia, en donde cada región del cerebro se condensa o se ilustra y representa como un punto del color correspondiente. Y para cada uno de esos puntos tenemos una serie de tiempo de su actividad. Y a partir de estos datos construimos una gráfica. Los nodos, como decía, corresponden a regiones cerebrales y las aristas corresponden a conexiones entre esas regiones que se toman como conectadas si la correlación o alguna medida de correlación o alguna medida de dependencia es suficientemente alta. Por ejemplo, pensemos en que tenemos esta región verde y esta región roja, que corresponden a esta región verde y esta región roja. Vemos que hay una arista que las une y eso significa que las series de tiempo correspondientes están suficientemente correlacionadas. Es todo un área que en realidad no es mi especialidad. Entender y proponer modelos sobre los diferentes umbrales a escoger, sobre los tipos de medidas de dependencia que se tienen que utilizar para que efectivamente esta gráfica sea una representación realista de la actividad cerebral. Pero partamos de la base de que tenemos ya esta gráfica e insisto entonces, hablando en términos poco precisos, cada nodo va a ser una región cerebral, cada arista va a decirme si esas dos regiones a las que une tienen actividades sincronizadas, por así decirlo. Y entonces, si uno hace el análisis de comunidades o análisis de modularidad de cada una de cada muestra, en donde una muestra es niños y otra muestra es adolescentes, vemos que se perfilan, se distinguen módulos que tienen que ver con diferentes propiedades funcionales específicas. Hay módulos de procesamiento del lenguaje, hay módulos motoros, hay módulos de la corteza auditiva, en fin. O sea, a lo que me refiero es que cada uno de estos módulos que se obtienen por análisis de comunidades o de modularidad en los datos proporcionados en la transparencia anterior, corresponden a funciones o a tareas que se pueden hacer de manera eficiente. Y nosotros esperábamos ver una diferencia ya notoria entre las de la izquierda, que corresponden a niños, y las de la derecha, que corresponden a adolescentes. Y sin embargo, en términos de medidas cuantitativas de modularidad, o lo que se conoce como índice de modularidad,
no hay una diferencia estadísticamente significativa entre cómo están repartidas en comunidades las diferentes actividades de los niños y los de los adolescentes. Entonces lo que decidimos fue iterar el proceso, es decir, hacer un proceso de modularidad sobre redes de redes. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, y lo voy a mostrar en la siguiente transparencia, lo que quiere decir es que vamos a colapsar cada uno de estas comunidades a un nodo, o sea, sería como un nodo de segundo nivel o jerárquicamente un nodo de nivel 2, por así decirlo. Y solo vamos a conservar como aristas, las aristas que conectan diferentes módulos. Si hacemos eso, la parte del análisis de niños proporciona el inciso A y la parte de análisis de adolescentes proporciona el inciso B. Y creo que queda claro entonces que desde la perspectiva de comunidades, que es lo que representa este diagrama, los niños están mucho más modularizados, por así decirlo, mientras que hay mayores conexiones o la estructura es mucho más conexa para adolescentes. Y lo que dedujimos de este resultado es que, o lo que decimos sugieren estos resultados, es que los módulos funcionales en capas jerárquicas superiores se integran conforme se desarrolla el cerebro. O sea, estos módulos están más conectados en adolescentes que en niños. Y lo interpretamos diciendo que si bien un niño puede realizar una tarea específica de forma igualmente eficiente que un adolescente, es la coordinación de tareas complejas o la capacidad de pasar de una tarea a otra casi inmediatamente, lo que está más desarrollado en los adolescentes. Y de manera adicional, sugerimos que este tipo de resultados sugiere que diferentes maneras de integrar módulos puede variar con aprendizajes especializados. Por ejemplo, si una gente tiene educación musical temprana o aprendió un idioma también desde niño, las capacidades o las habilidades complejas de la persona cambian, lo cual se ha por una parte estudiado y bastante a conciencia en personas y niños que reciben entrenamiento musical. O sea, está bastante claro que hay una plasticidad cerebral que permite que se construyan conexiones que varían con la educación, lo cual quizá no debiera de sorprendernos tanto. O sea, lo que estamos diciendo es que a nivel de conectividad cerebral, las habilidades que se adquieren en la educación se ven reflejadas. Y esto sería un poco todo por esta parte. Me gustaría pasar ya más a un contexto informacional, porque del problema o del proyecto anterior, sí hay muchos aspectos informacionales, en particular, algo que estamos tratando de hacer en contextos diferentes pero relacionados, es utilizar metodologías que permiten valorar la entropía y la entropía informacional de una gráfica para ver las diferentes medidas entrópicas asociadas a los procesos anteriores que mencioné. Pero esto de lo que voy a hablar ahora sí tiene ya que ver con específicamente el flujo de información en el cerebro, y también fue trabajo hecho con la doctora Nadia González, en esta ocasión con Jesús Jiménez, que hizo su tesis de maestría en matemáticas también. Y
para poner en contexto qué es a lo que me refiero, me gustaría de nuevo citar a Gardner, que dice algo así como que si el cerebro humano fuera lo suficientemente simple para que lo pudiéramos entender, nosotros seríamos todavía lo suficientemente tontos, de tal manera que no lo podríamos entender, lo cual apunta, digamos, a una limitación intrínseca de la que no podemos librarnos, y es que la única herramienta que tenemos en el fondo para entender a nuestro cerebro es nuestro cerebro, y esta especie de autorreferencialidad estará presente siempre. Sin embargo, eso no significa que no haya herramientas o marcos teóricos que nos permiten abordar preguntas interesantes con relación a nuestro cerebro. Este artículo ya no es tan nuevo, debe de tener ya sus buenos 6, 7 años, pero lo pongo para ejemplificar el hecho de que este enfoque informacional ha tenido pues una buena acogida en el ámbito de las neurociencias, y de hecho, no sé si estén familiarizados con una revista que se llama Entropy. Dedicó en el 2020 un número especial a las neurociencias, en el que se hablan de diferentes enfoques basados en teoría de la información para estudiar procesos y dinámicas cerebrales. Este en particular lo menciono porque metodológicamente tomamos una herramienta que voy a discutir un poquito después en unos momentos. Pero para resumir un poco de lo que se trata este proyecto, digo que estudiamos el comportamiento de regiones cerebrales de niños sanos y adolescentes, o sea, un poco la misma población que presenté en el caso anterior. Y lo que se miden son características entrópicas de las señales que nos proporcionan las resonancias magnéticas. En particular, queremos estimar la entropía de Kolmogorov-Sinaï desde una perspectiva de sistemas dinámicos, pero como todo el mundo sabe, la entropía de Kolmogorov-Sinaï es computacionalmente difícil de calcular, y por eso mencioné el artículo anterior, que tiene que ver con un estimador computacionalmente más fácil de calcular, que es un buen estimador para la entropía de Kolmogorov, que llaman Fuzzy-N. Y si resumo entonces los resultados, no voy a hablar mucho más de esto, pero sí me gustaría discutir un poquito qué es lo que encontramos. Lo que encontramos, los 3 primeros cortes o imágenes cerebrales de la izquierda corresponden a niños, y por niños entiendo que tienen menos de 12 años. Y los segundos 3 cortes corresponden a niños de más de 12 años. Y como pueden ver, el mapeo de temperatura de la distribución de la entropía en niños es mucho más reducido que en adolescentes, lo cual tiene, por otra parte, una interpretación, creo yo, bastante directa, y es el hecho de que el transporte de información en adolescentes es más a larga distancia, lo cual de alguna manera también confirma o refuerza el resultado al que me referí en la primera parte. No voy a hablar un poquito, no voy a hablar más de esta investigación, pero a grandes rasgos, creo yo, se obtienen resultados pues interesantes por una parte, y por otra parte consistentes con lo que ya se había propuesto. Más que hablar de estos resultados, que son
estáticos, digamos, o que podrían pensarse como cortes a un tiempo de la situación informacional del transporte en el cerebro. Me gustaría, voy a sacar las conclusiones porque son conclusiones parciales. Me gustaría plantear dos preguntas específicas, eh, que es cómo cambia la entropía durante ciertas actividades en el cerebro o ciertas actividades cognitivas, por ejemplo. Y si podemos inferir algo acerca de procesos cognitivos de los flujos de información registrados en resonancias magnéticas. Para, para responder a estas preguntas, nosotros sugerimos, y es lo siguiente que me gustaría platicarles, que desde una perspectiva abstracta y evolutiva, podemos considerar el cerebro como una caja negra que procesa información. Y si pensamos que el resultado es tomar decisiones, el proceso de transportar información desde el momento en el que llega por métodos sensoriales hasta que se procesa y nos permite tomar decisiones, debe de estar sujeto a la selección natural, y que en algún sentido uno podría esperar que fuera óptimo o pseudo-óptimo. Esto que estoy tratando de decir con tanto trabajo, lo pone Jensen y colaboradores de manera muy, muy clara. Lo voy a leer en inglés para ahorrarles el sufrimiento de la traducción. Dice: "The business of the brain is computation, and the task it faces is monumental. It must take sensory inputs from the external world, translate this information into a computationally accessible form, then use the results to make decisions about which course of action is appropriate, given the most probable state of the world." Bueno, si quieren, trato de traducirlo resumidamente. Dice, el negocio del cerebro es hacer cálculos, y la tarea que se enfrenta es monumental. Debe de tomar entradas sensoriales del mundo externo, traducirlas, trasladarlas en una forma computacionalmente accesible, y utilizar estos resultados para tomar decisiones acerca del curso de la acción que es apropiado, dado el estado más probable del mundo. Lo que quiero justificar con este razonamiento o estos comentarios es que, como ya lo dije, si estos procesos están sujetos a la selección natural en una perspectiva evolutiva, tiene sentido pensar que vamos a encontrar que están optimizados o pseudo optimizados. En otras palabras, en algunos procesos cognitivos al menos, si no en todos, no sería poco razonable suponer que el procesamiento y transporte de información se hace de manera óptima en algún sentido. Y solo me gustaría recordar lo que se conoce como la teoría del transporte óptimo, que se remonta al menos a Monge y a Ampère, quienes hablaban de transporte óptimo de masas, y lo que se conoce ahora justo como el problema de Monge, y que dio pie a lo que se conoce hoy también como la ecuación de Monge-Ampère. Hay un ejemplo típico que se utiliza, quizás se sobreutiliza para identificar este tipo de problemas, y del que voy a abusar en estos momentos. Piensen que se tiene una pila de arena con un cierto volumen en un lugar, y si en otro lugar se tiene, se tiene un bache que se quiere pavimentar con la arena que tiene exactamente el mismo volumen. El problema del transporte óptimo es qué plan de transporte, o sea, cómo decidimos mover el montoncito de arena para llenar el bache, para minimizar la cantidad de energía requerida.
Es curioso que este problema, que tiene una formulación física tan clara, se retomó en los 50 del siglo pasado por Kantorovich, un matemático dedicado fundamentalmente a hacer economía matemática, por lo que se conoce también como el problema de Monchampère-Kantorovich. Y por cierto, Kantorovich recibió el premio Nobel por estos trabajos, que tenían que ver más con problemas de presupuestación en economía. Pero a raíz de todos estos desarrollos, y sobre todo en las últimas 2 o 3 décadas, desde la perspectiva matemática ha habido progresos considerables en este tema. De hecho, no hace tanto todavía algunas de las medallas Fields en matemáticas se otorgaron a Cédric Villani por su trabajo y sus contribuciones precisamente en el transporte óptimo y problemas asociados. Entonces, eh, la, la propuesta que nosotros hacemos es que el cerebro puede haber evolucionado para realizar estos procesos de transporte de manera óptima, y analizamos un poco las consecuencias que esta hipótesis puede implicar. En particular, y si alguien estuviera interesado, les dejo aquí la referencia, que es un trabajo más o menos reciente del año pasado, en el que exploramos las consecuencias de proponer que el procesamiento de información en el cerebro es un proceso de transporte de entropía óptimo. Y, y quizá lo que es más sorprendente es que si uno utiliza las herramientas desarrolladas en el contexto matemático para escribir las ecuaciones, como les digo, es en el fondo una ecuación de tipo Monchampère, eh, que podrían eh, resolver el problema del transporte óptimo. Uno tiene que las soluciones son consistentes con la hipótesis de ramificaciones, tal cual podrían observarse, por ejemplo, en las estructuras neuronales. O sea, lo que estamos proponiendo de manera abstracta es que la morfología cerebral, como puede ser la estructura ramificada de las neuronas, puede deberse a que esa estructura es óptima o pseudo-óptima desde el punto de vista del transporte de información. Lo cual nos lleva de forma natural, no sé si ustedes estén familiarizados con un principio variacional, que es un principio variacional muy interesante, que se conoce como la ley de Murray en hidrodinámica. Y lo que dice la ley de Murray es que si se tiene una red de transporte, o sea, una red que lo que transporta es un fluido, las características geométricas de la red, tales como los radios de las ramas hijas o los ángulos de las ramas hijas, están determinados por un principio variacional que es consistente con minimizar la potencia requerida para transportar el fluido a lo largo de la red. Y lo que nosotros proponemos es que si en lugar de que estemos transportando un fluido a lo largo de una red vascular, por ejemplo, lo que se está transportando es información a lo largo de conexiones neuronales, deberían de poderse utilizar razonamientos similares a los que conducen a la ley de Murray en hidrodinámica para entender los ángulos y la estructura anatómica de las conexiones neuronales. Esto es algo que estamos explorando en estos momentos, así como otra posibilidad. Veo que se me está acabando el tiempo y lo menciono nada más de forma rapidísima. Si uno tiene un problema de transporte de información en el que se supone que originalmente la información está uniformemente distribuida en una región del cerebro y que hay ciertos puntos de procesamiento de esa información que podrían considerarse como núcleos neuronales de procesamiento de información, el problema de transporte en ese contexto tiene una solución directa que está asociada con la división o la teselación del cerebro
en celdas de Voronoi, y recientemente hemos encontrado evidencia que parece confirmar que desde la perspectiva funcional y anatómica, efectivamente hay al menos algunas zonas del cerebro en las que las regiones y la estructura funcional y fisiológica y anatómica, como digo, eh, corresponde a una teselación de Voronoi. Pero bueno, si alguien estuviera interesado en el tema, puedo proporcionarles las referencias. Son referencias bastante recientes, algunas de ellas que tienen que ver con muchísimo procesamiento de imágenes a nivel cerebral. No quisiera entretenerme más para poder mencionar que sea un poquito de cada uno de los temas que me quedan, pero ya hablé como quiera que sea de este apartado de manera somera. Nada más, déjenme mencionar quizá las preguntas y algunas de las hipótesis que mencionamos. Dice, ¿qué tanto de la estructura que se forma durante el aprendizaje, por ejemplo, aprendiendo una pieza de música, permanece conforme el tiempo pasa? Lo que nosotros proponemos es utilizar modelos de redes neuronales, y describo rapidísimo qué es lo que estamos haciendo. Entrenamos a la red neuronal para que realice una cierta tarea, por ejemplo, de reconocimiento de patrones, que es una tarea estándar en redes neuronales, y después debilitamos las conexiones de cierta manera, que tienen que ver con las hipótesis que uno realiza para tratar de entender cómo olvidamos. En particular, me refería en algún momento a la ley Hebbiana del olvido, que podría ser el equivalente o el recíproco de la ley Hebbiana de aprendizaje. La ley Hebbiana de aprendizaje lo que esencialmente dice es que si dos neuronas están activas o disparan frecuentemente al mismo tiempo, o sea, si están correlacionadas, hay una conexión entre ellas que se refuerza. Y entre más correlacionadas estén, más fuerte es la correlación. Lo que nosotros proponemos es que una manera natural de reflejar esto en procesos de olvido es suponer que las neuronas que están altamente correlacionadas tienen constantes de relajación, por así decirlo, que corresponderían a intensidades de olvido, de olvido, perdón, más débiles. O sea, entre más se refuerza una conexión, más tiempo tarda en debilitarse. Eso es un poco la hipótesis que está detrás de todo esto. Y finalmente, de las cosas que quería platicarles que tienen que ver más directamente con cuestiones de procesamiento de información en el cerebro, me gustaría comentarles el trabajo de tesis de doctorado de Lucero Pacheco, que está terminando su tesis doctoral en ciencias biomédicas, en la interacción de la dinámica de patrones de conectividad cerebral, tratando de entender la interacción entre adicciones y música. Hay, como digo aquí, una fuerte evidencia que el entrenamiento musical y la práctica musical pueden interactuar o retardar el daño causado por ciertas drogas. Voy a ser muy esquemático y me voy a referir a esta transparencia para ilustrar lo que quiero decir. Esta estructura que está aquí marcada, sombreada diferente, es el cuerpo calloso. Y se sabe que es una estructura que para la gente que recibe entrenamiento musical temprano, se sobredesarrolla. O sea, en otras palabras, los músicos o la gente que tiene entrenamiento musical a edades tempranas tiene sobredesarrollado el cuerpo calloso.
Y por otra parte, se sabe que la gente que es adicta a inhalables, por ejemplo, el tiner o el aguarrás o solventes similares, eh, sufren daños inicialmente en el cuerpo calloso. O sea, de las primeras regiones o estructuras anatómicas a las que atacan y que dañan los inhalables es justamente el cuerpo calloso. Entonces, este trabajo surgió por una observación que podría parecer casual, y es el hecho de que la gente o algunas personas con adicciones a inhalables, pero que habían tenido formación musical temprana o que tenían una práctica musical todavía intensa, parecían estar menos afectados eh, por el uso por el uso y el consumo de los inhalables, lo cual de esta perspectiva, desde la perspectiva que ya he mencionado, eh, pues tiene todo el sentido. Pero en general hay muchas preguntas y mucha investigación que se trata de enfocar a contestar la pregunta de cómo es que un entrenamiento musical o el desarrollo de cierto tipo de tareas, dada la plasticidad cerebral, pueden modificar los patrones de conectividad. Eh, Hay muchos estudios hechos en los que se comparan diferentes características como coeficiente intelectual, comprensión verbal, aprendizaje visuauditivo, escritura, lectura, etcétera, en personas con entrenamiento musical y sin entrenamiento musical. Y la verdad es que la respuesta no es concluyente. O sea, en muchas de ellas marginalmente o sin necesariamente significancia estadística, se obtiene mejores resultados en la gente que recibió entrenamiento musical. Pero también hay algunas tareas, como por ejemplo el aprendizaje visuauditivo, que consistentemente y con eh, cierta significancia estadística eh, aparecen menos calificados la gente con entrenamiento musical. Entonces todavía no, es un debate que sigue abierto en muchos sentidos, de en qué medida el aprendizaje o el entrenamiento eh, condiciona o proporciona una mejor capacidad en algún sentido. Lo que sí es cierto es que, y con esto termino esta sección, es que los patrones de conectividad, o sea, estos tapetes que se ven aquí pueden pensarlos como una forma gráfica de visualizar matrices de correlación de zonas cerebrales, las que pinté al mero principio, las que presenté al mero principio, en músicos, en controles y en adictos. Y si bien sí hay diferencias sutiles entre los músicos y los controles, son menos evidentes. Lo que sí es claro es que los patrones de conectividad y de actividad cerebral están claramente distorsionados y dañados en adictos. Pero es algo que a la fecha seguimos investigando. Solo como referencia metodológica, estamos tratando de entender esto desde una perspectiva dinámica, y metodológicamente lo que hemos estado utilizando son ecuaciones de tipo Fokker-Planck con algunas hipótesis bastante simplificadoras o sobresimplificadoras para generar un campo vectorial asociado a estas matrices y que nos proporcione el campo vectorial que perturbamos aleatoriamente para entender cambios en las distribuciones de probabilidad de estos procesos. Perdón la observación técnica, pero a grandes rasgos eso es lo que estamos haciendo. Y creo que ya se me acabó el tiempo. Entonces quizá debiera de terminar aquí y pues no terminar sin agradecer de nuevo la invitación y esperando que haya sido razonablemente clara la presentación.
Si hubiera preguntas, comentarios o dudas, con muchísimo gusto. Pues muchas gracias, Pablo, por esta charla tan interesante. Desde mi punto de vista fue bastante clara. Y si quieres podemos pasar a la parte de preguntas y si hay un poquito de tiempo nos podrías explicar esta última parte. Entonces, Sí, de hecho no tomaría mucho tiempo. Con gusto, si hay interés, yo con gusto les platico un poquito de qué se trata. claro, no sé si los colegas tenéis interés y le dejamos a Pablo 5 o 10 minutos más para que acabe esta parte. Yo creo que estamos bien de tiempo, porque empezamos 5 minutos más tarde, de hecho 10 porque hice la presentación. ¿Les parece? Sí, a mí en lo personal sí me interesaría mucho esa parte. Sí, por Fantástico. favor. De hecho, a mí también, por ser, porque también toco el piano de forma, no de forma profesional. Adelante, y me gustaría, por favor. Ya, pues muchas gracias. Bueno, les platico en unos minutos de qué se trata esto. O sea, quizás la mejor manera que tenga de hacerlo es ilustrándolo con un juego muy bobo, pero a fin de cuentas que creo que dice algo. Les pido que si les doy las primeras palabras de un libro o de una canción, traten de adivinar de qué libro, de qué canción se trata. Y entonces, por ejemplo, si empiezo con en, un libro que empieza con en, pues seguramente hay literalmente miles o decenas de miles de libros que empiezan con en. Pero si digo en un, pues mi muestra se reduce. ¿Alguien podría pensar en algún libro que empiece con en un? En un lugar de la Mancha cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? Sí, justo, o sea, justo ese tipo de respuestas es a las que me refería, que si uno está enterado del contexto, pues nosotros hablamos castellano, seguramente en algún momento en la secundaria, al menos el primer capítulo del Quijote nos dejaron leer. Lo que quiero decir es que la cantidad de información en un contexto adecuado que es necesaria para hacer procesos de clasificación y de identificación es relativamente poca. Entonces, la, la idea de este trabajo, de estos trabajos, es eh, tratar de utilizar eso para nuestra conveniencia, digamos. Seguramente muchos habrán oído hablar de Shazam, de este sistema o sistemas similares que permite reconocer piezas musicales cuando se le presenta en el celular esta aplicación. Y ya hay muchas otras, pero la forma en la que codifican información es muy similar. Se toman los primeros segundos de una pieza, la someten a un procesamiento de señales y se quedan con una especie de firma de la pieza que después les permite compararla y buscarla de manera óptima. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es una perspectiva más musicológica, eh, utilizar regularidades estadísticas de las composiciones y de las elecciones de los compositores para caracterizar su estilo. En otras palabras, estamos tratando de diseñar o hemos diseñado una serie de firmas estilísticas que nos permiten distinguir entre diferentes compositores. Para no pasarme más y para no aburrirlos con los tecnicismos, les comento de un par de trabajos que hemos realizado que tienen que ver con la aplicación específica de estas metodologías. Eh, en una pieza del Renacimiento inglés que estaba adjudicada a un compositor muy conocido en esa época, John Taverner, se tenía la duda o se tiene la duda de que parte de la pieza haya sido escrita en colaboración con un alumno suyo, Christopher Tye, y eh, sometiendo, digamos, a la pieza en su totalidad a este tipo de métodos de clasificación, podemos concluir que la primera parte de la pieza tiene las mismas firmas estilísticas de Taverner y la segunda parte de la pieza las mismas
firmas estilísticas que TAE. Y entonces no decimos que sea concluyente, pero sí proponemos que nuestro análisis confirma la hipótesis, o tiende a confirmar la hipótesis de que la pieza fue escrita por dos personas, en particular Taberner y TAE. Y les comento otro trabajo que hicimos con los cuartetos de Haydn, que podrían haber sido, pues podría haber sido otro ejemplo. De hecho lo estamos aplicando a otros compositores, en los que, utilizando teoría de gráficas y medidas de complejidad en gráficas, medimos la complejidad de diferentes obras a lo largo de la vida del compositor, y se encuentran tendencias crecientes en esta complejidad. O sea que lo que estamos diciendo es que, al menos en el caso de Haydn, hay una tendencia a hacer sus obras más complejas conforme va pasando el tiempo. Y esto permite corroborar o sugerir nuevas cronologías por comparación directa de obras que están datadas de manera dudosa o no tan certera. A lo que me refiero es que este tipo de metodologías tiene aplicaciones en preguntas prácticas musicológicas muy relevantes para los musicólogos mismos. Y con esto termino con una cita de Roger Bacon, que fue un monje franciscano. Seguramente los físicos lo ubican por sus experimentos en óptica. Y se refiere a lo siguiente: dice, esta ciencia, las matemáticas, es la más sencilla. Esto se puede probar claramente por el hecho de que las matemáticas no están más allá de la capacidad de nadie, puesto que la gente en general, y aún aquellos analfabetos, saben cómo dibujar figuras, calcular y cantar, todas las cuales son operaciones matemáticas, que no deja de ser sorprendente y curioso que a la vez comprenda, digamos, a dibujar figuras, calcular, hacer cuentas y cantar como todas ellas operaciones matemáticas. Y quería terminar, si tengo un minuto más y si logro dejar de compartir esta pantalla para compartir otra, y me dicen si se escucha. Los dejo con David Cope. David Cope es un musicólogo, computólogo y compositor americano que ha desarrollado algoritmos para generar música en el estilo de este en particular. Es una pieza en el estilo de Bach, generada por computadora. The rocket equation, it's a beautiful thing. No astronaut. Eso no es Bach. Perdón la interrupción. Bueno, creo que se dan una idea. Si no somos expertos en Bach y nos preguntaran de quién es la pieza, creo que más de uno diríamos que sí es claramente de Bach. Sí, suena muchísimo a una típica fuga de Bach. Pues ahora sí, ya con esto termino, Isaac. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por esta charla tan interesante. Colegas, tenemos tiempo para preguntas. Hay varias formas de hacerlo. La más práctica es simplemente activar los micrófonos, también activar las cámaras para que os veamos y
y preguntar directamente. O si no podéis por algún motivo técnico, las escribís en el chat y yo con gusto las leo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Marcos, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Oye, al inicio hablaste mucho como el cerebro, como sistema complejo, y hasta que estaba en tu título, pero en la plática ya no vi una conexión real de sistemas complejas, digamos. Digamos, de los módulos, ¿no? Del FMI, y esta conexión a la teoría de sistemas complejos, de Turing en particular. Ya, no, sí, efectivamente nuestro enfoque quizá metodológico es más reduccionista todavía. Hemos empezado, sobre todo en la parte de transporte óptimo de información, a tratar de analizar algunas cuestiones de complejidad, pero efectivamente, digamos, de no ser aplicar metodologías de teoría de redes o algunas otras metodologías comunes en sistemas complejos, nuestro abordaje no ha sido propiamente de sistemas complejos como tal. Ok, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Por favor. Quizá tengo otra. Adelante, Marcos, por favor, sí, por favor. Adelante. Sí, muchas gracias. Es que aprovechando que Thomas Seligman está aquí, porque yo sé que tú y yo hemos hablado a veces sobre datos sustitutos, pero ahí hubo un problema con el FMI, que los cierres de tiempo son un poco cortos, ¿no? Y yo sé que Thomas Seligman y Thomas Gur y colaboradores desarrollaron durante años, digamos, ahí un método muy interesante y aplicaron ese exitosamente, sobre todo a datos de finanzas, que se llama Power Mapping, ¿no? Y el sentido de eso es hacer una especie de teoría de matrices aleatorias con la intención de deshacerse de correlaciones aleatorias, ¿no? Tú usas ahí umbrales, dices, pues aquí pongo un umbral de correlación de 0.4 o no sé dónde, ¿no? Y dices, todo de debajo es ruido y todo de arriba voy a tomar en serio, ¿no? No, es un poco, eso digamos, no es verdad, Marcos. No. Eso es lo usual para hacer una red. Para eso estoy Power diciendo, Map se eso estoy aplica diciendo. una potencia mayor que 1. Tomás, estoy ¿Sí? haciendo eso. Estoy haciendo eso que Pablo está usando eso, ¿no? Como con un umbral. Okay. Y estoy recomendando que se podría usar ese del Power Mapping, ¿no? Sería un método bastante más, digamos, fino, más preciso para distinguir, ¿no? Correlaciones aleatorias y genuinas, ¿no? Y quería recomendar que quizá sería muy útil para ustedes aprender un poco de este método del Power Mapping. Pues nosotros, justo esto que mencionas del umbral, es una pregunta que en muchos sentidos sigue abierta. Hay un grupo de investigadores japoneses que han explorado este aspecto en forma más detallada, analizando cómo cambian las características de la red que se obtiene con diferentes umbrales. Y hay un criterio también de optimalidad o de cambio de estructuras de conectividad que justifican para determinar un umbral, digamos. O sea, no es un número, aun cuando fijar un umbral no es de por sí una metodología adecuada, se puede explorar dentro de eso cuál es el umbral ideal, digamos, cuál es el umbral óptimo, y si hay metodologías para hacerlo. Pero entiendo que, o sea, de hecho, pues cualquier referencia o cualquier sugerencia metodológica que puedan tener es más que bienvenida. Nosotros estábamos más pensando en utilizar teoría de cópulas como herramienta metodológica para
diferenciar estructuras de dependencia y estructuras de correlación en las gráficas. Pero sí es todo un tema. Y quizá es una idea de hablar un poco con el grupo de Tomás y aprender un poco de este. Quizá podrían aprovechar, y yo sé que Tomás últimamente está muy interesado también en señales cerebrales y FMI, entonces quizás sería de aprovechamiento mutuo. Sí, seguro que sí, pues cómo no. Aprovechando los beneficios de la pandemia, podríamos arreglar una reunión virtual. Fantástico, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Marcos, ¿tienes alguna otra pregunta? O quizás otros colegas alguna otra pregunta para Pablo. No, muchas gracias. No. No, gracias a ti, Marcos. Mientras los colegas animan, yo tengo un par de preguntas. Tenía un par de puntualizaciones técnicas respecto a la primera parte, de destacar directamente correlaciones, interacciones en el cerebro o en general en inferencia, porque normalmente esa parte no se hace del todo de forma correcta, pero eso si quieres lo comentamos más tarde. Quería pasar más bien a la parte de los experimentos que hacéis en música, por ejemplo en piano, ¿no? Entonces, sabes que, y lo que voy a comentar lo hablo desde un punto de vista de completo amateur de piano, y la pregunta es, tú sabes que hay diferentes estilos de aprender, ¿no? Digo, está el estilo francés de aprender, el estilo alemán, el estilo ruso de aprender. Cuando hacéis los experimentos de fMRI, clasificáis a las personas que tocan el piano por diferentes tipos de escuelas de aprendizaje y eso da diferentes resultados. Eso no sé si se haya hecho, pero es una sugerencia muy interesante. O sea, detectar diferencias estilísticas o técnicas en la ejecución de los instrumentos a nivel de conectividad cerebral. De lo que estoy consciente es que se han hecho estudios en gente que se dedica más a improvisar que a ejecutar de una partitura o a leer a primera vista. Y sí hay diferencias funcionales importantes. O sea, son trabajos bastante recientes en los que se establece que hay muchos mecanismos, sobre todo de carácter inhibidor, que están presentes en la interpretación de piezas de una partitura o de gente que la ha estudiado y que no están cuando la gente improvisa. O sea que las habilidades necesarias y los patrones y las redes que se estructuran en un proceso y en otro sí son diferentes. Sí, porque una cosa que en mi caso particular he notado haciendo un experimento con una persona que soy yo, es que una forma de recordar cierta pieza por un tiempo más largo, ¿okay? Sobre todo ahora por la pandemia, como comentamos al principio, que no tenemos tiempo para tocar el piano, es hacer como puntos de anclaje. Por ejemplo, hay siempre ciertas partes de la partitura de la pieza que son las más difíciles. Si esas partes las puedes anclar bien, en mi experiencia personal, te acuerdas por más tiempo de la pieza y cuando vuelves al piano después de cierto tiempo es más fácil recordarte de ella. Más fácil recordarlas, sí. Sí, en eso sí creo que no hay tanto hecho. Y a nivel incluso, por ejemplo, lo que mencionaba Marcus sobre sistemas complejos, creo que habría varias preguntas que abordar en esa dirección. Si una red compleja, como estructura informacional, ya contiene una cierta información asociada, por ejemplo, a su complejidad topológica. Si se imponen diferentes procesos de decaimiento o de perturbación, ¿qué tanto de la estructura sobrevive o qué tanta redundancia o qué tan difícil es reconstruir la estructura original? Creo que eso sí, desde la perspectiva de redes complejas, se ha estudiado en algún momento bastante en la perspectiva de vulnerabilidad de redes o de robustez de redes. Creo que podrían ser puntos de vista similares, digamos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Yo tendría dos comentarios. Adelante, Tomás.
primero se refiere específicamente, y es desgraciadamente solo lo sé de una conversación con un profesor de neurología de la Universidad de Heidelberg, con el que compartí accidentalmente un viaje de tren de Hamburgo hasta Heidelberg, pero por consecuencia la conversación era larga. Y él, lo que muy claramente encontré que en la formación desde bebé o niño chiquito de la estructura del cerebro, que la formación de las conexiones, o más bien el corte de las conexiones, me explicó, pero que la red de conexiones que queda finalmente está bien distinta para niños que desde un principio fueron bilingües, que para niños que se formaron totalmente en una lengua, y que eso era la causa por el hecho conocido que niños bilingües en promedio les es mucho más fácil aprender una tercera, cuarta, quinta lengua que a niños que crecieron totalmente con una lengua, cosa que incidentalmente los mayas en Yucatán me han confirmado muy claramente en varias ocasiones. Pero el otro punto es que yo creo que se olvida muchas veces en esos contextos. Hay un teorema importante, pero no tan conocido, en el famoso libro Desigualdades de los matemáticos Hardy, Littlewood y Polya, los primeros dos ingleses y Polya húngaro, y en el cual están mostrando que en una distribución puede ser de probabilidades o de concentraciones, si piensa uno en química o lo que sea, pero si uno tiene un vector de números positivos y normalizados, que entonces realmente el conjunto de todas las funciones convexas inducen un orden parcial, y el profesor Ernst Ruch, un químico teórico de Alemania, hizo una serie de publicaciones bastante importantes en los cuales demuestra que en muchos casos esos órdenes parciales, es decir, usar más que una función convexa, es muy importante para entender el problema. Él obviamente se enfocó un poco a problemas químicos, pero hay todo una serie, creo, 5 o 6 publicaciones por él al respecto. Perdón, yo ahora sí me quedo un poco con la duda de cómo conectar esto con los datos de Digo, respuesta. entropía es una función convexa. Ah, De ya. hecho, después hablan entropías de Reni, y si yo tomo funciones convexas, por ejemplo, las entropías de Reni, que no son entropías porque no son aditivas, pero sí forman un conjunto completo de funciones convexos en el sentido de que cualquier otra también se puede. También la función simplemente de un triángulo sobre el número de posibilidades, esa función convexa, moviendo la punta del triángulo, obviamente también es un conjunto completo. Es decir, si uno barre uno de esos conjuntos completos, entonces uno puede seguir la idea del teorema de Hardy-Littlewood y Polya, que esencialmente dice que una matriz histocástica, es decir, que normaliza, que respeta la normalización del vector positivo, y cuyo único punto fijo es la equidistribución en general. Puede haber histocásticas que no tienen eso, pero pues en totalmente general es esa, que si una distribución P
aplicándole una bistocástica se obtiene una Q que entonces todas las funciones convexas aumentan si comparo el resultado de aplicarlos a P con aplicarlos a Q. Bueno, aumentan o disminuyen, es cuestión de si uno pone un signo positivo o negativo en un lugar dado de la función convexa. Pero, y obviamente la entropía es uno de ellos, o las distintas entropías, como el caso de las entropías de Reni, son de ese tipo. Pero si las entropías que uno usa no forman un conjunto completo, como lo hacen los de Reni, entonces puede uno obtener, entonces uno no va a poder distinguir si en el sentido de Hardy-Bédouin-Dipolya las dos distribuciones son una mayor que otra o una menor que otra, o si de veras son incomparables. Ya, de acuerdo. La excepción es si solo hay probabilidad de dos elementos, es decir, si la probabilidad solo consiste de una probabilidad sobre el punto 1 y otro sobre el punto 2, pero en el momento que existe el punto 3, eso es ya así, que es fácil construir ejemplos donde no todas las funciones convexos crecen, sino unos crecen, otros bajan, y entonces el teorema dice que no existe una matriz bisoctocástica, es decir, una suma normalizada de todas las permutaciones que va a llevar uno a otro. ¿El nombre del químico es cuál, perdón? No sé si... Ruch, R-U-C-H. La inicial es E de Emilio. Bueno, muchas gracias, Tomás, por esos... Pero si gusta, te puedo buscar por lo menos algunos de sus trabajos. Pues a mí sí me interesaría, porque justo con estas cuestiones de transporte óptimo de entropía, bueno, surgen de manera natural otras entropías o funciones convexas como para comparar. Entonces, Sí. pareciera estar naturalmente relacionado. Sí. Pues yo pienso que, precisamente para procesos cuánticos todo se vuelve un poco más complicado, pero sí existe una generalización del teorema por un señor Ullmann y independiente por el mismo señor Ruch, cuántica, pero ahí sí es mucho más limitada las posibilidades. Pero sí, con mucho gusto, yo no sé si alguien me puede dar tu correo o si alguien te puede dar mi correo. Los organizadores tienen los correos tuyos y los míos, supongo. Estoy mandando por el chat mi correo. Ahí está. Me lo estás mandando por el chat. Ok. Y si quieres más tarde, yo Tomás, os puedo enviar un email a los dos para que tengáis los correos. ¿Sí? Bueno, aquí ya está el chat. Voy a hacer copy-paste porque como tengo... lo puedo hacer en la computadora y de una vez así. Bueno, fantástico. Pues bueno, gracias Tomás por esos dos comentarios que son muy útiles para la investigación de Pablo. ¿Alguna pregunta más, colegas? Y si no, lo dejaríamos por hoy aquí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no, Pablo, agradecerte una vez más haber aceptado la invitación y impartir esta charla, este seminario tan interesante. Esperamos que en un futuro no muy próximo nos podamos ver en persona, cuando ya la pandemia haya pasado. Y me gustaría que todos agradeciéramos a Pablo por esta fantástica charla. Hay dos formas: activáis los micrófonos y aplaudimos, o con el icono de aplaudir, de una forma u otra. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Al contrario, de veras, muchísimas gracias. Bueno, colegas, nos vemos la semana que viene. Pues que esté muy bien todo el mundo. Sí, hasta luego. Muchas gracias, Pablo. Hasta luego a todos. Gracias, bye. Gracias. Hasta luego.